minutos. Hay una creciente preocupación en el país por el avance de la pandemia, mientras la esperanza se la pone en la vacunación. Damos la bienvenida en esta mañana al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Señor alcalde, muy buenos días. La semana pasada se habrían llegado ya a acuerdos con los municipios de Quito y Guayaquil para viabilizar un sistema de vacunación con una cooperación conjunta entre el Ministerio de Salud y estos municipios. Se ha dicho que estos acuerdos servirán como marco referencial para similares acuerdos que se podrían hacer en otras ciudades del país. Quisiéramos profundizar y conocer en este tema y cómo están las posibilidades de vacunación para Cuenca. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, Rosana. Tengan una bendecida semana a ustedes y quienes se conectan día a día en Antena 1. Sí, efectivamente, eso es correcto lo que usted acaba de mencionar. Las comunicaciones y las reuniones que había tenido el señor ministro de Salud con los municipios de Quito y Guayaquil. Me permites también comentarle que con nosotros también hemos tenido múltiples reuniones. De hecho, prácticamente desde su posesión a los pocos días estuvimos conversando de manera virtual y hemos estado realmente en un intercambio de información constante con el señor ministro. Entonces, nosotros hemos venido avanzando también de la misma manera. De hecho, desde el anterior ministro, tengo que decirlo, hemos estado trabajando también, y es por eso que Cuenca ha venido generando todo este proceso de vacunación que de alguna manera ha sido un piloto para a nivel nacional. Me refiero, por ejemplo, al tema del sistema de salud, luego a una parte de la primera línea de la corporación municipal, a adultos mayores que también se han estado vacunando a través de la plataforma y luego a través de este nuevo mecanismo que es con CNT, incluso también adultos mayores de parroquias rurales que hemos podido estar coordinando con los presidentes. Por ejemplo, la semana pasada fue Ricaurte, El Valle, Baños, y continuaremos en esta línea. Entonces, digamos, nosotros ya hemos venido trabajando sin la necesidad de un acuerdo formal en cuanto a todo este apoyo, pero dadas las circunstancias y, bueno, mirando cómo de alguna forma se quiere formalizar este tipo de acuerdos, en nuestro caso también lo haremos el día de hoy. Estaremos haciendo una firma de este acuerdo, pero insisto, para mí es nada más que regularizar lo que hemos venido trabajando en este acuerdo. Básicamente lo que se da es entre la gobernación, porque también es un acuerdo tripartito, el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Municipal, en donde cada uno en su ámbito de competencias y sumando y multiplicando los diferentes servicios y apoyos que podamos dar, la intención es que se pueda vacunar el 100% de las personas con enfermedades catastróficas o con, tal vez podríamos decirlo, la famosa grupos estratégicos o sectores estratégicos. Y en cuanto a la población, en general debería estar entre un 65 y 70% de vacunación de la población en general. Eso es lo que estaríamos firmando el día de hoy. Nosotros estaríamos apoyando en lo que es puntos de vacunación, en algunos insumos que se requieren, que ya hemos venido trabajando desde hace unos días atrás para la consecución de los mismos. En temas de seguridad o de orden, el Ministerio obviamente en cuanto a la dotación de las vacunas conforme vayan recibiéndolas. Y en la gobernación también apoyando un poquito en temas de orden a través de la policía. Entonces, sumando los esfuerzos de las instituciones, nuestro objetivo es esa vacunación del 100% de los sectores estratégicos, obviamente arrancando por los adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas o que realmente así lo requieran, y el resto de la población deberíamos llegar, insisto, entre el 65 y 70% de inmunización. Quizá algo muy importante, señor alcalde, que viene de la mano con estos planes es el tiempo, la cronología con la que se aspira a lograr estos objetivos. Sí, justamente estamos subordinados a el abastecimiento de vacunas por parte del Ministerio. Sin embargo, este convenio está previsto para que se firme para 120, 150 días. Y en ese sentido esperaríamos que en este lapso de tiempo nosotros podamos tener esta cantidad que acabo de comentar. De hecho, también se está logrando, bueno, eso ya lo podrá decir directamente el coordinador zonal, el doctor Molina, a quien le mando un saludo y un abrazo y un agradecimiento porque estamos trabajando desde hace un año ya en todo este tema. Se han conseguido, se ha analizado la posibilidad de que la ciudad de Cuenca sea incluso un centro donde puedan acopiarse pues una cantidad importante de vacunas incluso para la región. Entonces, esto es parte de todo el trabajo
y la planificación que se ha ido generando desde semanas atrás. Confiemos, todo dependerá, mi querido Gustavo, con ciudadanos, todo dependerá de la velocidad con que las vacunas lleguen al país. Sin embargo, en este convenio, comentarle, hoy se firman con nosotros, tengo entendido que se firma con Quito, con Guayaquil y me parece que también con Riobamba, y de alguna manera este es el modelo que se ha estado trabajando desde la semana pasada y que se espera se replique en el resto de ciudades, al menos un poco diría yo en las cabeceras, en las un poco grandes, que servirán como base para las diferentes zonas. Cuenca para la zona austral, entendería que Riobamba para la zona central, Guayas para la zona costera y Quito para el norte del país. Señor alcalde, buenos días. Como usted manifiesta, estamos de alguna manera sujetos a las negociaciones que haya hecho el gobierno nacional con las distintas casas farmacéuticas y de esto dependerá cómo vayan llegando las vacunas al país y a su vez cómo éstas se distribuyan en todo el territorio nacional. Recordamos que había la expectativa de que los municipios puedan hacer gestiones directamente con las distintas farmacéuticas. Hubo ya una respuesta negativa, creo, si no me equivoco, de Pfizer y de AstraZeneca diciendo que únicamente negociarán o trabajarán con los gobiernos centrales. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que sea la gestión a través del gobierno nacional, pero que de alguna manera se desconcentre o se descentralice a los municipios del país. Además, usted había indicado que continuaban haciendo gestiones con otras farmacéuticas que probablemente tenían otras políticas y que sí podrían permitir que efectivamente se haga una negociación directa. Si nos podría comentar cómo está esta situación. Con mucho gusto, sí, lo que usted bueno, un saludo nuevamente cordial, Rosana querida. Sí, lo que usted ha indicado es totalmente cierto. 2 de las 5 laboratorios, al menos que es lo que nosotros hemos estado trabajando, prácticamente ya han resuelto a través de sus comunicados que será directamente con los gobiernos nacionales, los 2 laboratorios que usted indica. Nosotros seguimos a la espera, aunque hemos estado realmente insistiendo en el caso de la vacuna de Johnson, no hemos tenido una respuesta formal. En el caso del Sputnik sí hemos tenido una respuesta, sin embargo, no es una que cumple los requisitos del Ministerio de Salud Pública, es decir, que tenga la aprobación de la OMS o FDA o EMA. No tiene, aunque se está aplicando en otros países, incluso de la región. Entonces estaríamos a la espera de saber si es que el ARSA y el Ministerio van o no a aprobar esa vacuna. Y con base en eso, como digo, nosotros en ese sentido sí hemos logrado avanzar, incluso con cotizaciones. En el caso de la vacuna de Sinovac, hemos tenido realmente acercamientos, sin embargo, no ha sido directamente con el laboratorio, la realidad es esa, y otro de los requisitos es que sea directamente con el laboratorio para, con base en eso, cumplir lo que el Ministerio ha indicado. Para nosotros será importante seguir haciendo las gestiones que sean necesarias para poder conseguir esas vacunas, pero también es cierto que tenemos que canalizarlo y hacerlo a través del Ministerio de Salud Pública, puesto que si no lo hacemos de esa manera, incluso existen los riesgos, ¿no? Usted sabe que estamos hablando de una vacuna que desafortunadamente, como muchos otros elementos a nivel mundial, pueden incluso ser falsificados. Entonces, necesitamos trabajar de la mano, una vez que tengamos estas cotizaciones formales, presentarle al Ministerio de Salud Pública y que ellos, con su aval y con su acompañamiento, podamos hacer esa gestión. Lo he dicho claramente, o hemos hablado con ese sentido con el señor ministro, de que paralelamente nosotros continuaremos, es decir, por un lado apoyando todo este sistema de vacunación que ya arrancó en la ciudad de Cuenca desde hace semanas atrás y que va realmente a un ritmo importante, pero por otro lado también buscar la posibilidad de poder contar con una mayor cantidad de vacunas y en el menor tiempo, porque esos son los 2 requisitos importantes, más vacunas, pero en menos tiempo. Y esa será nuestra consigna. El señor ministro ha dicho que con mucho gusto, si es que obviamente nosotros cumplimos las condiciones dadas, ellos estarían en la posibilidad de acompañar este proceso. Pero claro, todavía, lamentablemente, como digo, no tenemos de Johnson una oferta formal, de Sputnik la tenemos, pero no hay todavía esa apertura por el tema de los certificados, y en el caso de Sinovac, lamentablemente es un intermediario y no el laboratorio directo, así que seguimos haciendo las gestiones con el laboratorio directo. ¿Cuál es, señor alcalde, hasta el momento su evaluación del avance del proceso de vacunación en Cuenca? Como todos conocemos, se invitó a ingresar en páginas web los nombres, los datos de las personas, pero también ha habido llamados públicos, diríamos un tanto caótico, redes en WhatsApp que señalaban en tal parroquia o en tal sitio se está vacunando, y efectivamente esto se dio así. Hubo sitios en los cuales personas que no habían recibido una notificación hicieron presencia, se vacunaron. En suma, no hay claridad en los procedimientos. Quisiéramos su evaluación y que aclare también
cómo tiene que comportarse los ciudadanos en las distintas clasificaciones etarias para saber en qué momento le va a tocar vacunarse. Efectivamente, bueno, esta responsabilidad que la asume el Ministerio de Salud Pública, en la cual nosotros nos sumamos para apoyar todo el proceso, creemos que siempre es perfectible, y por eso decía que en Cuenca de alguna manera se ha venido generando una especie de piloto. Cuenca fue la primera ciudad que vacunó a adultos mayores que estuvieron registrados en la plataforma. No todos, por supuesto que no todos, pero fue ese primer intento de usar esa plataforma que se había comentado y que de alguna manera muchos adultos mayores se registraron y muchísimos todavía no han sido llamados, porque obviamente va en una fase y en un proceso. También es cierto que se implementó un segundo mecanismo, que es a través de la información que se puede dotar o que se estaba dotando de la CNT, que tiene una base de datos. De lo que tengo entendido, insisto, esto más bien el Ministerio de Salud Pública debería aclararlo con un poquito más de especificidad, pero de lo que tengo entendido es justamente que recoge la información preliminar, sobre todo el grupo etario mayor a 65 años, que también se ha venido vacunando de alguna forma. En el caso de las parroquias y de la corporación, nosotros hace un par de semanas atrás, cuando todavía estaba el anterior ministro, en una reunión que mantuvimos, nos hicieron llegar una matriz, estimado Gustavo, para que pueda ser llenada. Entonces nosotros, desde la corporación, para los colaboradores de la corporación, no hacia afuera. Y sí, algunos de los programas que nosotros tenemos, principalmente adultos mayores, se estaba llenando, o se ha estado llenando, más bien dicho, esta matriz para que con base en eso pueda vacunarse esa primera línea que la ciudadanía conoce, como por ejemplo el personal del EMAC, del EMUSE, Hospital Municipal, Guardia Ciudadana, que todavía en algunos casos, por ejemplo, faltan, no está al 100%. Adultos mayores de nuestros programas que también se pudieron vacunar. Esa matriz también se la hizo llegar a los presidentes de las juntas parroquiales para que ellos, como gobierno de cercanía y obviamente estando cercanos a su gente, a sus vecinos, a las comunidades, puedan también hacer un levantamiento de información, y de alguna forma es lo que se ha venido trabajando. Entonces, desde nuestro ámbito, un poco del compromiso que habíamos generado con el Ministerio, se vienen dando estos procesos y por supuesto todavía realmente falta mucho por hacer. Lo importante de alguna manera es que se van ajustando precisamente estos datos. El día sábado, espero no estar equivocado, fueron vacunados cerca de 600 adultos mayores en la Universidad Politécnica Salesiana, en el coliseo de ellos. Nosotros hemos dotado y está a disposición, y de hecho se viene trabajando con el Centro Diurno de Adulto Mayor y también con el Parque de la Libertad, que cumple unas condiciones de alguna manera de espacio y de infraestructura que permite hacer esta labor. También se ha puesto a disposición, aunque eso todavía no está tomado, seguramente en las siguientes semanas, lo que es la Escuela Central para, digamos, la parte del centro de la ciudad, y estamos buscando nuevas instalaciones, si es que así requiere el Ministerio, para también dotarla, además de los insumos que sean necesarios y obviamente el apoyo y el contingente del sistema de salud o de los profesionales de salud a través del Hospital Municipal, del Consejo de Salud, y también nosotros tenemos el Centro Múltiple, que es un pequeño centro de profesionales de la salud que atienden a los funcionarios, a los servidores públicos, que también estarán a disposición el día de, bueno, en corto plazo, iba a decir el día de mañana, pero en el corto plazo, para que también se sumen a un proceso de vacunación a través de una capacitación que irán a recibir a través del Ministerio de Salud Pública. Señor alcalde, quizás conoce usted si es que el personal de primera línea, médicos, personal de salud de aquí de la provincia de El Azuay, ha sido ya vacunado en su totalidad mientras se avanza con la vacunación a las personas adultas mayores. ¿No ha dejado en algún momento de circular en redes sociales que todavía hay médicos, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales que no han recibido la vacuna? ¿Conoce usted algún detalle al respecto? Hasta lo que yo conozco, mi estimada Rosana, sí, en el sistema privado y en el sistema público de salud, al menos los que están relacionados hacia el manejo de pacientes COVID, de acuerdo a lo que me ha informado el doctor Julio Molina, sí, el 100%, incluso algo más. Yo le digo, en el caso de la corporación, el hospital municipal realmente está prácticamente al 100% de aquellas personas que incluso pueden y quieren, porque en algunos casos algunos compañeros o compañeras no querían vacunarse, pues y esa es la libertad que tienen, y en otros casos, por ejemplo, algunas compañeras embarazadas no se lo podría. Entonces, de quienes quisieron vacunarse y quienes pueden vacunarse, en el caso del hospital municipal, se llegaron a vacunar, y tal vez creo que quedaron unos pocos porque en su momento estuvieron tal vez un periodo de vacaciones o algún tema por el estilo. Entonces, de la información que nosotros tenemos y de la que puedo hablar, que es del hospital municipal, ha habido ese contingente
contingente de vacunación y se ha logrado. Por ejemplo, el centro múltiple, ese recién se está viendo el espacio en el cual esta semana o la semana que viene tendrán ya su proceso de vacunación. Ha habido muy serias contradicciones a nivel del país que han sembrado dudas sobre la solidez con la que se trabaja de parte de las autoridades del gobierno central. El presidente de la República dijo que si es que había un plan, este había estado solamente en la cabeza del ministro. Luego se contradijo señalando que sí, pero que no estaba bien estructurado el plan que existía. Por esta discrecionalidad en las declaraciones del presidente de la República y que se la ha visto en las acciones, se genera duda, señor alcalde, en cuanto a cómo va a avanzar la vacunación. Sin existencia de un plan es difícil concebir un cronograma. Usted ha señalado, si no le escuchamos y le entendimos mal, que unos 120 días podría estarse ya operativizando esta situación que ahora se discute con el Ministerio de Salud. Pero sería muy importante, además de este plazo, conocer con índices, con indicadores, de qué manera va a ir avanzando en porcentajes de población la vacunación para el Cantón Cuenca. Algo de esto se ha trabajado ya y surge de un plan local en conjunción con las autoridades nacionales. Mi querido Gustavo, sí, yo también, como la mayoría de ecuatorianos, nos causó mucha sorpresa cuando se habló, se comentó, se dijo que efectivamente no existe o no existía un plan. Yo debo decirlo que aquí en la ciudad de Cuenca, porque es la que me compete, la verdad, y entendería que en la zonal, en la zona que maneja de alguna manera el director zonal, se ha habido un plan. Tanto es así que cuando se termina la fase 0 y empieza la fase 1, una vez más, Cuenca empieza a vacunar fase 1 y ingreso personal de primera línea, no al 100%, insisto, pero empieza a vacunar fase 1, donde está primera línea y adultos mayores. Yo creo que hubiésemos podido vacunar mucho más si hubiéramos tenido las vacunas necesarias o la cantidad necesaria, y ese es también un trabajo que lo hicimos ya hace algunas semanas atrás con el doctor Molina, en analizar y revisar la capacidad de vacunación. En Cuenca realmente existe esa capacidad, con los puntos, con los profesionales que ya realmente lo vienen haciendo. Podemos estar entre 5.000 a 10.000 vacunas, yo diría que hasta un poco más al día. O sea, realmente la capacidad y la logística se la tiene. No vemos que haya ningún inconveniente, más bien el tema de oferta, es decir, la cantidad de vacunas que lleguen será el limitante o es el limitante. El convenio es por 120 días y eso podría seguirse renovando dependiendo de cómo está precisamente el flujo de llegada de vacunas y la cantidad de ciudadanía a ser ya inmunizada. Nosotros confiamos y esperamos que realmente, al tener bastante avanzado, establecido y, como decía, incluso una especie, entre comillas, de piloto haberse dado en Cuenca, creemos que tenemos las condiciones necesarias como para que se pueda avanzar, porque lo terrible sería que lleguen las vacunas y que no se puedan vacunar a las personas de otros lugares porque todavía no tienen su logística preparada. Acá en la ciudad de Cuenca estamos realmente preparados, lo estamos haciendo ya y se está demostrando esta posibilidad cierta de vacunación. Así que yo creería que realmente lo que de alguna forma ha venido funcionando acá se estará emulando en otras ciudades del país. Confío plenamente que la cantidad de vacunas que llegue al país sea una cantidad importante y pronto. Tengo entendido que en estos días, en estas semanas, creo que en esta semana específicamente deben estar llegando alrededor de 1.300.000 o 1.400.000 dosis, 1.000.000 de Sinovac, 300 y pico de miles de, me parece que es AstraZeneca, y la diferencia del plan original de Pfizer, que era, me parece, 37.700 o alguna cosa por el estilo, semanales, y luego ya la incorporación de una cantidad mayor. Entonces, mi querido Gustavo, confío plenamente que nosotros sí tengamos esa capacidad de poder asumir esta responsabilidad en conjunto, porque una vez más, esto es del Ministerio, pero nosotros estamos apoyando desde el primer día, no solamente en la vacunación, sino como la ciudadanía conoce en todo el sistema previo, cuando tuvimos el arranque de esta pandemia, y que de alguna forma, con hechos muy dolorosos, por supuesto, de familiares, vecinos, amigos que han fallecido, pues de alguna manera también en Cuenca los índices de letalidad y mortalidad siguen siendo de los más bajos.
Señor alcalde, como usted sabe, el escándalo de las vacunas VIP se hizo público, ha generado profundo malestar en la ciudadanía. Algunos sectores de la sociedad aquí en Cuenca han advertido que también podría existir una lista de privilegiados que han recibido ya la vacuna. Usted, que tiene cercanía con el Ministerio de Salud, que entendemos ha tenido varias reuniones con el coordinador zonal, con el doctor Julio Murina, con quien prácticamente es imposible tener un diálogo a través de los medios de comunicación. ¿Puede decirnos si es que esta lista existe, por qué no se ha transparentado, o los cuencanos, las cuencanas realmente podemos estar tranquilos y seguros de que ese tipo de circunstancias y de procesos acá no se han dado? Mi querida Rosana, es reprochable completamente lo que ha estado sucediendo, especialmente en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil. Realmente no logramos entender cómo es que efectivamente hay esta lista, como usted bien ha notado, de privilegiados, cuando realmente existen una cantidad importante de ciudadanos que realmente lo requieren, unos por sus condiciones de salud, por su grupo etario, y otros por realmente el trabajo que vienen realizando al estar en primera línea y que su exposición es sumamente elevada. No les sabría decir en la ciudad de Cuenca o en la zona, en esta zona 6, puesto que esa información la maneja el Ministerio de Salud Pública. Ciertamente, por ejemplo, la semana pasada, con mucha sorpresa, mientras algunas personas gastan su tiempo desinformando a la ciudadanía, salió incluso un listado con el arte de un medio digital que estuvo justamente denunciando esto y que, bueno, en cuestión de minutos indicó que es una noticia falsa, donde familiares míos estaban vacunados y colaboradores cercanos. Yo puedo dar fe de realmente nuestra corporación municipal a quienes se han vacunado y el listado que nosotros hemos proporcionado, y en ese sentido tengo que decirle categóricamente que efectivamente no existe ni ningún familiar mío, y tampoco el jerárquico ni superior, ni medio, ni siquiera el inferior. Estamos realmente haciendo a primera línea y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Claro está, dentro del hospital municipal, obviamente ahí sí existe pues una vacunación general de prácticamente todos los colaboradores, porque obviamente pasó a ser un hospital COVID. También nosotros instalamos 5 unidades de cuidados intensivos y estamos con personas COVID atendiendo en el hospital, y es el único de alguna manera que tiene este porcentaje. Por ejemplo, en el caso del EMAC o de la EMUSE, en ningún momento personal administrativo, o peor aún el jerárquico superior, ha recibido la vacuna. Y en mi caso, en el mío, de mi familia cercana, mi núcleo familiar, o mis padres, hermanos, etcétera, tampoco ninguno de ellos ha sido vacunado. En el caso de mis padres, estamos a la espera que sean llamados. Mi padre tiene 84 años, mi mamá 71, y esperamos que sean llamados, porque el objetivo es que en este mes de abril el 100% de los adultos mayores a 65 años que obviamente tengan y cumplan las condiciones puedan ser vacunados, y espero que en ese listado puedan ingresar realmente mis padres. Mientras tanto, como digo, lamentable que algunas personas lo que se dediquen es a desinformar, malinformar y sobre todo a desprestigiar una administración que lo único que ha hecho en este tiempo ha sido trabajar y salvar las vidas no de decenas ni de centenas de miles de cuencanos, haciendo un trabajo realmente importante para cuidar la salud, y lo seguiremos haciendo como parte de nuestro programa Cuenca Unida por tu Bienestar, que está semana a semana visitando las diferentes parroquias, precisamente encaminado a un tema de salud preventiva, y eso seguiremos haciendo por 2 años más. En este acuerdo tripartita, señor alcalde, nos referimos a proveedores de vacunas, que en su gran mayoría son casas privadas, otros son gobiernos. Por otra parte está el gobierno central, y allí vienen los municipios. ¿Cuál es el grado de colaboración, lo que se pide a los municipios en las 2 ciudades principales del país, Guayaquil y Quito? Se entiende que se pidió también contingente de profesionales de la salud para colaborar en los proyectos de vacunación, también en terapias intensivas y en emergencias, para que estos profesionales coordinen y se sumen incluso a la red integral pública de salud. ¿Hasta dónde van los compromisos del municipio de Cuenca en estos temas? Que la ciudadanía un poquito conozca, nosotros tenemos nuestro hospital municipal, no es un hospital, digamos, en tamaño medio, entonces no es que contamos con una cantidad de profesionales como seguramente los diferentes hospitales que maneja la ciudad de Quito y Guayaquil. Sin embargo, nosotros en la misma línea lo que estamos dentro del convenio es, uno, las instalaciones, como ya lo estamos haciendo, si tal vez incrementen nuevos puntos de vacunación, si es que el ministerio así lo resuelve, nosotros estamos con toda esa apertura de incrementarlo. Actualmente son 2,
el Centro Diurno del Adulto Mayor, el Parque de la Libertad, la Escuela Central es la que se estará por determinar en estos días cuándo arrancaría y si es que es necesario algunos puntos adicionales. Insumos que se requieren y que se necesitan, que venimos trabajando, por ejemplo, jeringas, batas, mascarillas, etcétera, para los profesionales de la salud. Eso también nos estamos comprometiendo en generar este proceso de dotar estos insumos y también el manejo, digamos, del entorno, es decir, los temas de seguridad a través de agentes civiles de tránsito, la Guardia Ciudadana, un poco para ir organizando para que no existan momentos complejos en los cuales haya aglomeración de personas o en su defecto, de alguna manera los adultos mayores tengan que estar esperando demasiado tiempo. Entonces es un proceso de organización, de logística, que es en el cual nosotros nos comprometemos. El Ministerio, obviamente, la dotación de las vacunas y el personal de salud, y nosotros en nuestras medidas, de nuestra posibilidad a través del hospital y a través del centro múltiple también podríamos apoyar con profesionales de la salud para incrementar este proceso, pero una vez que el Ministerio así lo requiere. Entonces, más o menos de forma general, como le digo, este es el convenio, pero lo importante es que llegaremos a el 100% de los sectores estratégicos y personas realmente de primera línea y al menos entre 65 y 70% de la población en general. Ese es el objetivo y es además lo que la OMS ha indicado como un porcentaje importante o mínimo que deberíamos tener para que de alguna manera empiece ya a disminuir el tema de contagios y por supuesto el tema de letalidad, que es lo más importante. O sea, aquí los contagios obviamente tienen una correlación con el tema de letalidad, mortalidad, pero nosotros necesitamos trabajar fuertemente en el tema de que ya no fallezcan nuestros seres queridos por este virus. La situación en el mundo sigue muy grave, señor alcalde, incluso en países que han tomado acciones preventivas de salud pública en forma muy eficiente. El caso de Chile, por ejemplo, va batiendo récords conjuntamente con Israel de vacunación, pero la COVID-19 les está afectando fuertísimamente, llevando nuevamente al confinamiento de la población. Sucede igual en varios países europeos, la situación de Brasil, de México es realmente desastrosa. Esto llevó a que en este fin de semana se conmemore, se observe lo que se denominó la Hora del Planeta, y allí entidades internacionales y gobiernos han llamado la atención del mundo en este evento que ha recordado fundamentalmente la relación entre la destrucción de la naturaleza y el aumento de brotes de enfermedades como la COVID-19. Esto nos trae a los temas medioambientales de la ciudad, que tienen una relación, no podríamos decir indirecta, una relación directa con lo que sucede también con estos temas de salud pública. Y hoy justamente recordamos 28 años de la tragedia de la Josefina. Un 29 de marzo sucedió esta tragedia que puso a prueba la capacidad justamente de recuperación de esta ciudad. Un mes inolvidable, sumamente duro lo que se vivió luego de este desastre, y aquí en Cuenca la situación, si bien ha crecido en términos de conciencia, hay muchísimos problemas todavía por atacar. Este desastre, recordemos, fue producto de la explotación minera de áridos y pétreos con muy escasos controles en aquellas épocas. Ahora, Cuenca ha evolucionado. Acabamos de pasar hace pocos meses una consulta popular en la que más del 80% de los habitantes se pronunciaron por la prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica. Pero observamos un fenómeno sobre el cual no hemos escuchado pronunciamiento de las autoridades. Se publica aquí en forma muy abierta, en una situación no de libertad de expresión, de libertinaje, diríamos, señor alcalde. ¿Por qué lo decimos esto? Porque la publicidad engañosa está prohibida de publicarse en todo el país. Y estas publicidades que deberían ser evaluadas, no vamos a pretender convertirnos en jueces, pero muy probablemente están dentro de esta figura, se las publica en forma totalmente libre en la ciudad de Cuenca. Publicidad engañosa que viene realizando algún sector pro minero y respetando directamente el pronunciamiento de ese 80% de la población de Cuenca. ¿Algo se va a hacer sobre este tema? Bueno, en cuanto a la publicidad que usted bien anota, y hay otras más que realmente hacen este libertinaje donde no se constata incluso fuente y se da por cierto algunas cosas, y eso es terrible, la verdad, que algunos medios de comunicación
entren tal vez en ese juego de no constatar y contrastar de una manera correcta la información, realmente es terrible. En este caso puntual, nosotros seguimos en el proceso que nos habíamos establecido, estimado Gustavo, obviamente con la resolución ya final, con el dictamen de los resultados. Nosotros empezamos ya un trabajo entre TAPA y el Ministerio del Ambiente, donde tiene que ratificarse precisamente las coordenadas que fueron ya levantadas en su momento, y que por lo tanto eso va a delimitar de una manera importante y clara y explícita, completa y absolutamente cuáles serán esas zonas geográficas en las cuales no podrá haber esta intervención de minería, como se ha indicado en la consulta. En cuanto a lo otro, realmente nosotros hemos estado atentos, sin embargo, obviamente vienen aquí los elementos adicionales, porque recordar que el tema de minería no es que está al 100% prohibido. Recordar que ha sido en estas zonas geográficamente delimitadas donde habrá la prohibición. Entonces, hay que tomarlo con un poco de pinzas al momento de poder generar alguna especie incluso de un reclamo formal ante los entes de control por la publicidad que usted bien anota. Entonces, eso, insisto, hay que hacerlo con las pinzas del caso, pero lo más importante es que nosotros venimos haciendo los siguientes pasos, los siguientes trabajos que son fundamentales en cuanto a la ratificación de la zona, y además a eso comentarle, Gustavo, que justamente como parte de ya dejarlo completa y absolutamente esto ingresa dentro del PDOT y del PUCS. Entonces, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, para hacerme entender, a veces las siglas no todo el mundo la tiene a la mano. Entonces, con esto completamente queda establecido y ratificado que efectivamente esas zonas serán completamente libres de minería metálica a la escala determinada. Nosotros continuaremos en ese proceso y justamente dentro del PDOT y el PUCS le damos un candado adicional al que ya este momento se tiene por parte, obviamente, de la consulta, y eso está dentro de un plan hacia largo plazo de la ciudad en el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, con esto ya no hay sombra de duda, mi querido Gustavo, con esto ya las cosas para nosotros están sumamente claras y estaremos, sí, vigilantes todo el tiempo de que efectivamente no existan algunos temas realmente que pudieran llegar a complicar este proceso. La semana pasada dialogábamos con uno de los concejales del Cantón Cuenca, el concejal Ledesma, y daba cuenta de que siguen los retrasos del gobierno, más allá de las ofertas incumplidas, como los 11 millones de dólares por el bicentenario, o una situación de bloqueo que se ha generado con respecto al cuartel Cayambe, sin la posibilidad siquiera de que autoridades cuencanas sean atendidas por el Ministerio de Defensa para destrabar la situación. A esto se suma este problema de falta de transferencias oportunas. 12 millones de dólares, nos decía el concejal Ledesma, está debiendo el gobierno nacional al municipio de Cuenca, y esto está trabando la acción que en diferentes ámbitos tiene que realizar el municipio. Usted publicó, nos parece en forma muy acertada, señor alcalde, este manifiesto de Cuenca dirigido sobre todo a los dos candidatos finalistas en la presidencia de la República. ¿Ha tenido usted respuesta? ¿Ha tenido concreciones con ellos? Recordábamos también con el concejal Ledesma que está allí en el aire un compromiso que lo debería firmar por parte de uno de los candidatos. El señor Lasso dijo que de ser elegido él absorbería desde el gobierno central la deuda que el municipio de Cuenca mantiene por el tranvía con el gobierno francés. Lo propio debería tratar de llegarse a un compromiso formal con el señor Arauz. Cuéntenos sobre estas respuestas o estas señales que han venido desde el gobierno central y desde los dos candidatos finalistas al próximo gobierno con respecto a lo manifestado en este documento que se hizo público. Si usted me permite, por lo primero, yo hace un par de semanas atrás estuve visitando la ciudad de Quito y tuve la posibilidad de tener una reunión personal con el señor ministro de Finanzas y su equipo de trabajo, en el cual se expusieron algunos temas, realmente lo que son las transferencias de equidad territorial, devolución de IVA como tal, devolución de IVA a través de FINGAD, que estaba con los diferentes retrasos, un convenio que se tenía que firmar por un canje de préstamo justamente de lo del tranvía, y algunos temas tal vez menores, pero que son importantes. Llegamos a un acuerdo en esa reunión en cuanto a cronogramas de pagos y desembolsos. Los mismos se vienen realizando. Hay una parte que se recibirán en bonos, y estos bonos
permitirán hacer pago justamente de, mientras obviamente sea el nuevo gobierno, y esperemos que el gobierno también asuma esa responsabilidad, mientras el nuevo gobierno asuma esa responsabilidad, me refiero del tranvía. Si es que eso por alguna razón no será, estos bonos servirán para pagar precisamente a Natixis, que son esos $2.600.000 que se pagan semestralmente, y nosotros ya hemos pagado 3 cuotas, e incluso también pagos para la CAF de créditos que se han obtenido con anterioridad. Entonces, digamos, los bonos ya estarían de alguna manera siendo usados, o estarán siendo usados para este tipo de pagos. Entonces, eso nos va a permitir que la liquidez del municipio tenga un respiro, se recupere. El cronograma de pagos en efectivo se han venido realizando, son pagos que se están realizando de forma más o menos semanales. Hasta ahora, yo tengo que decirlo, se han cumplido, no ha habido ningún retraso, y más bien esos compromisos a los cuales llegamos realmente se vienen cumpliendo de una forma clara, sin ningún problema, y eso es importante para obviamente la ciudad. Claro, nos hubiese gustado que todos los recursos lleguen de una sola vez para nosotros también igualarnos de nuestros diferentes compromisos, pero bueno, mientras vayan llegando nosotros lo venimos haciendo. Lo que todavía no llegamos a un acuerdo, y eso es un proceso todavía fuerte de seguramente negociación, es la reducción del año pasado, puesto que entendemos claramente que por los ingresos permanentes y no permanentes, de acuerdo a la fórmula de equidad territorial, hay una reducción. Sin embargo, nosotros hemos pedido que se nos indique con claridad absoluta, ¿no?, con meridiana claridad, por qué esa reducción. Son cerca de $16 millones, y con base en eso tratar de entender si efectivamente es así. A la fecha esa parte todavía no está cubierta, no hemos logrado realmente tener un proceso de revisión para entender por qué esa reducción, y por lo tanto eso es como que algo pendiente. Lo demás, lo que es el saldo del año pasado más lo que viene de este año, insisto, realmente ha habido un proceso de un cronograma que se viene cumpliendo, y eso para mí es importante. En cuanto al tema del manifiesto, efectivamente nosotros hemos creído conveniente desde hace prácticamente inicios del año recabar información de diferentes sectores, de múltiples reuniones que hemos tenido con presidentes de las cámaras, por ejemplo, de algunos sectores sociales, de las mismas juntas parroquiales, de colegios de profesionales, etcétera, para poder determinar cuáles pueden ser aquellos temas fundamentales que no están en manos de las competencias del GAD cantonal, porque realmente a veces alguna ciudadanía puede confundirse, o alguna persona por ahí leí que decía que esos temas le pertenecen por competencia al GAD cantonal, y de ninguna manera le pertenecen. Entonces, lo que hemos hecho es plantear 7 temas importantes para que los presidenciables con sus equipos de trabajo puedan hacer un análisis, una revisión e incluso una hoja de ruta que no solamente es para Cuenca, es la provincia de la Suay, la región, y en temas de descentralización y desconcentración incluso a nivel nacional. Efectivamente, como usted indicó, para la primera vuelta, Guillermo Lasso, en una reunión que tuvo conmigo, y luego posterior a esa, una reunión corta la verdad, y posterior a esa dio a conocer el compromiso que tenía o que tiene, esperemos que así sea, de hacer el pago y asumir como Estado el pago de la deuda y los subsidios. Esperemos que efectivamente eso se llegue a dar. No he tenido la posibilidad de reunirme con el otro candidato, ni en primera vuelta ni en segunda, así que más que conmigo hemos planteado un tema abierto, para que abiertamente, así no quieran reunirse conmigo, pues eso no hay ningún problema, pero que abiertamente le digan a los ciudadanos, que eso es lo fundamental, a los cuencanos, que les digan sobre estos temas que planteó, no el alcalde, lo que planteó la sociedad cuencana, porque insisto, esto se recogió durante algunos meses. Estas serán nuestros compromisos, estos serán nuestras propuestas, y con base en eso, pues obviamente los electores, al menos de nuestra ciudad, tengan claro cuáles son esos compromisos. Así que al día de hoy, estimado Gustavo, no hemos tenido ninguna respuesta, tampoco ha existido ninguna reunión. Esperemos que en los siguientes días o antes de las elecciones tengamos realmente una respuesta formal, porque creo que los cuencanos nos merecemos eso. Nosotros lo que hemos hecho de una manera muy, pero muy responsable es poner sobre el tapete temas fundamentales en seguridad, en educación, en conectividad, en medio ambiente, en descentralización, en temas económicos, que creo que son importantes, no son sacados de la manga ni inventados de un rato al otro, realmente tienen un proceso importante de levantamiento de información. Así que confiemos plenamente que, insisto, los equipos de los presidenciales y los presidenciales puedan emitir un criterio lo antes posible.
Señor alcalde, quizás retomando el tema de la pandemia de la COVID-19 y ante la preocupación que existe de lo que está ocurriendo en las distintas ciudades del país, especialmente Quito y Guayaquil, con la presencia de esta nueva variante del SARS-CoV-2, preocupa lo que pueda suceder en este feriado que estamos muy próximos a vivir, este feriado de Semana Santa. La situación en Cuenca no ha dejado de ser compleja. Tenemos en promedio 2 personas que están falleciendo diariamente a COVID por causa de la COVID-19. Las unidades de cuidados intensivos también están al tope. Nos gustaría conocer si es que se ha pensado en tomar alguna medida adicional. Vemos que hay algunos cantones, sobre todo en la costa del país, que han tomado la decisión, por ejemplo, de cerrar las playas, han ampliado los horarios para la restricción de la movilidad vehicular, entre otras medidas que hemos podido conocer. Tal vez aquí en la ciudad de Cuenca se ha pensado o ustedes han considerado que quizás no es necesario tomar medidas adicionales a las ya existentes para este feriado. Estimada Rosana, nosotros tenemos una ordenanza vigente desde el mes de septiembre que, si es que nos podemos, y perdón que lo diga, comparar con lo que muchos cantones vienen haciendo ahora o hicieron a finales de año, prácticamente recoger lo que nosotros tenemos. La realidad es esa. Nuestra ordenanza habla de aforos, habla de restricción vehicular, habla de prohibición de espectáculos públicos masivos, habla de la prohibición del uso del espacio público también para eventos masivos. Realmente es una ordenanza también bien trabajada, bien elaborada con base en estadística de todos los indicadores que nosotros incluso hasta el día de hoy seguimos trabajando. No se han dejado de revisar los mismos y alimentar la información a estos indicadores. Por ejemplo, vemos que en un cantón hablan de la restricción vehicular desde las 12 horas hasta las 5. Nosotros tenemos desde las 23 horas la realidad. Entonces, más bien creo que una vez más recaemos siempre en ese comportamiento ciudadano. Nosotros todos los días martes tenemos un proceso a través del Consejo de Seguridad Ciudadana con las instituciones desde el desconcentrado y obviamente de la corporación. Todos los martes, insisto, tenemos reuniones para planificar los operativos de la semana siguiente. Todo el tiempo estamos, en algunos casos incluso entre 10 u 11 instituciones haciendo estos operativos, pero no se trata de los operativos per se, o no se trata de esta planificación, se trata que realmente los ciudadanos tienen que colaborar y ser corresponsables en todo este proceso. Ya lo hizo Cuenca, insisto, yo realmente tengo que recordar a los cuencanos que ya lo hicimos, y por eso es que hasta la primera quincena de diciembre veníamos con unos indicadores a la baja, pero realmente extraordinariamente buenos. Y paralelamente una mejora en la actividad, digamos, productiva. A partir de la segunda quincena de diciembre es lamentable, pues el comportamiento social ha hecho y sigue siendo parte de lo que nos está complicando. Usted bien lo ha notado, el tema de salud está al tope, está prácticamente al límite, y aquí hay un tema fundamental. Los ciudadanos ahora piensan tal vez que es otra enfermedad, es una gripe, o que pueden tratarse tal vez en casa, y están llegando ya a los hospitales en una situación más compleja. Prácticamente llegan para ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos en un alto grado de complejidad. Antes el promedio de una persona que estaba en una UCI estaba entre 12 y 14 días. Hoy en día es 21 días que pasa en una UCI, y precisamente es porque llegan ya a un estado más complejo, haciendo que se sature mucho más el sistema de salud. Le suma a eso accidentes de tránsito y otro tipo de eventos que también necesitan de personas que usen las unidades de cuidados intensivos. Entonces, al final, por más que podamos haber crecido, porque se creció de una manera importante en las mismas, no será suficiente. Entonces, necesitamos realmente el compromiso de la ciudadanía. Ahora estamos a puertas de un nuevo feriado y necesitamos ese compromiso de la ciudadanía. Ya hicimos, recuerden, el feriado de octubre del año pasado, el feriado de noviembre del año pasado, 4 días, no repercutieron en los indicadores. Nosotros hicimos un seguimiento diario de todo eso y no tuvimos ningún problema. Entonces sí podemos hacerlo, los ciudadanos, los cuencanos sí lo podemos hacer porque ya lo hicimos. Así que aprovecho este espacio para hacer un llamado de atención y a la reflexión de que tenemos que seguirnos cuidando. O sea, ya estamos en un proceso de vacunación y no por eso significa que deberíamos relajarnos aún más. Así que confío, estimada Rosana, que esté en cada uno de nosotros realmente el cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Por nuestra parte, continuaremos haciendo todos los operativos que están encaminados precisamente a un cumplimiento de una normativa que ha demostrado una vez más que esta normativa, que ha sido estándar y que de alguna manera ha sido, digamos, homogénea a lo largo de este tiempo porque no ha sufrido cambios, realmente es la que están adoptando incluso en otras ciudades porque es buena y así debería ser. Para finalizar, señor alcalde, hay que tomar conciencia y estamos convencidos de que Cuenca ha tomado
un importante liderazgo en el país en temas medioambientales y se espera que esto siga como una política pública desde sus organizaciones. Allí el municipio y sus empresas tienen un papel fundamental que seguir. Esta política pública debe darse también en el apoyo a iniciativas proambientales, y aquí hay algunos temas que están pendientes que quisiéramos conocer cómo marchan desde el punto de vista del municipio. Hay, entendemos, un proyecto de ordenanza de áreas de incidencia estratégica y comunidades de altura. Hay la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Uso Sostenible del Agua que pretende imponer mayor responsabilidad para las explotaciones mineras con una norma de impactos a perpetuidad de incertidumbre irresoluble. Esto está impulsado por una asambleísta, la doctora Gloria Estudillo de la ciudad de Cuenca. Y también está pendiente este tema muy importante de PDOT y PUCS que usted ha señalado. ¿Cuándo van a salir estas normas y cuándo se va a delimitar las zonas de recarga hídrica, que es otra deriva que se espera se cumpla de la consulta popular? Gustavo, de forma muy sucinta, le ruego, me disculpe, por favor, estoy justamente unos pocos minutos de empezar una nueva con esto entrevista. Culminamos, señor alcalde. Le ruego, me perdone, pero siempre será un placer conversar con ustedes en nuevos espacios. A ver, en forma general, nosotros venimos trabajando en una cantidad importante, de una manera integral, en planes, programas y proyectos, insisto, de una manera bastante integral, desde LEMAC, por ejemplo, la disposición de desechos sólidos, el tema de lo que sería los desechos digamos, biodegradables, a través de un piloto que estamos generando ya en algunos lugares, que es la Funda Verde. Estamos haciendo un proceso de reciclaje de plásticos, estamos manejando a través de estas máquinas que son las Pitch and Road el tema de canje ambiental con los recicladores. Estamos con etapa trabajando en algunos frentes importantes, incluso un nuevo programa para la recolección de aceites vegetales, no solo los minerales que se tenían, y otros programas adicionales. Los que usted ha mencionado en ese momento son temas que todavía, digamos, están en una fase de análisis, no están a nivel mucho más bajo como para poder tener ya una fecha establecida, pero lo que sí está en nuestras manos, que es el PUCS, el PDOT, en este momento existen 2 sesiones con nuestros compañeros del Consejo Cantonal por semana. Esperamos que a finales del mes de abril ya se esté tratando en primer debate precisamente esta ordenanza de PDOT y PUCS, y luego obviamente recoger las inquietudes necesarias y para el mes de julio-agosto tenerla ya completamente aprobada en segundo debate. Y lo que es las zonas delimitadas que le comentaba hace un momento están ya o entrarán ya en el tema del PDOT y del PUCS, y por lo tanto con eso ya está una normativa totalmente clara y establecida, y eso nos da la tranquilidad de que efectivamente no va a haber ningún cambio. Así que en forma general y sucinta, perdón, mi estimado Gustavo, se están atendiendo muchísimos temas realmente en cuestión ambiental, incluso por organismos internacionales hemos sido calificados, por ejemplo, en emisión de carbono en el año 2018 estábamos con calificación de B, perdón, que diga D de dedo para que se entienda, y para el año 2020 subimos ya a la calificación de B de bueno. El promedio en América Latina es de C. Incluso la semana pasada, por ejemplo, la empresa Etapa, que había desaparecido del radar, asoma nuevamente en 10ª posición a nivel nacional como una especie, con una empresa, siendo creo que es la segunda pública en lo que es la responsabilidad ambiental y manejo ambiental, cuando en los años anteriores ni siquiera asomaba dentro del ranking. Entonces, le doy estos pequeños datos, le doy a la ciudadanía estos pequeños datos, discúlpeme por favor, para que realmente se vea cómo es que en este corto tiempo hemos venido a recuperar muchos de los temas que son importantes y que realmente a nosotros nos parece fundamental, pensando no solamente en nosotros, sino en las nuevas generaciones. Eso, mi querido Gustavo. Muchas gracias, señor alcalde. Un placer saludarles. Gracias a usted, gracias por su tiempo. Han escuchado al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca.